Muy buen día, bienvenido a La Voz, una sección ampliada de La Estrategia del Día podcast para escuchar a profundidad el porqué de las decisiones que toman los líderes en diversas industrias. Platico con Marco Casarín, Country Manager en México de Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, que presume de 3,000 millones de usuarios que utilizan estas aplicaciones a diario. La compañía ha hecho del 2023 un año de reducción de costos y rondas de despidos. Mark Zuckerberg prefiere llamarle el año de la eficiencia. El objetivo es avanzar rápido y a la par impulsar a Reality Labs, el área encargada de la creación de tecnología de realidad virtual para el metaverso, y que por ahora le genera pérdidas operativas por más de 3,000 millones de dólares. En medio de este escenario, Casarín concentra su atención en dos negocios prioritarios para México en términos de publicidad y apertura a las soluciones de pago. ¿En qué te estás centrando tú como Country Manager en México actualmente dentro de toda esta misión global que tiene Meta actualmente? En México, particularmente en Meta, estamos muy alineados a la visión que Mark ha estipulado para la compañía y que ha declarado en el último reporte de resultados de la compañía, en el cual yo le llamaría crecimiento eficiente. Se le llama el año de la eficiencia, pero derivado de las oportunidades que vemos en México y la gran tracción que tenemos en el mercado local, nosotros estamos enfocados en este crecimiento eficiente y en apalancar las conversaciones y las inversiones que la compañía está realizando hoy en tres frentes primarios, que es cómo apalancamos la inteligencia artificial en los productos y servicios y plataformas que tenemos al día de hoy, lo que llamamos comercio conversacional, y obviamente todo el formato de video corto con Reels. Ahora, antes de abordar un poco más sobre eso, a mí me llama mucho la atención que en los estados de resultados de la empresa lo dividen en tres grandes regiones, ¿no? Estados Unidos y Canadá, después tenemos Asia-Pacífico, luego tienen Europa, por supuesto, y bueno, luego está un poco extraño que al resto del mundo pues sí lo catalogan como Rest of the World, y dentro de eso pues queda México y otro gran mercado que supongo que también es muy importante, que es Brasil, dentro de Latinoamérica o toda la región, ¿no? Pero ahí cabe. Quisiera preguntarte cuánto pesa México cuando se trata de ya los resultados para Meta en términos de usuarios, en términos de ganancias, en términos de publicidad. Mira, México es un mercado prioritario para la compañía por múltiples factores. Primero, por el nivel de sofisticación que tenemos, por la disponibilidad de diferentes plataformas y oferta, por la sofisticación que hay en la práctica, pero también por el crecimiento. Yo te podría decir, dentro de ese rubro del resto del mundo, entre Latinoamérica, allí está la categoría de México. Yo creo que es correcto afirmarte que somos la tercera parte del ingreso de la compañía allí y hemos sido la punta de lanza en el crecimiento en los últimos 3 años. ¿Cuáles son las aplicaciones que ahora están en tu foco para crecer aún más? Y cuéntame un poco más qué estás haciendo. Mira, esto es muy interesante porque realmente dentro del gran foco que estamos teniendo y este anuncio de Market de que el 81% de nuestras inversiones están siendo aplicadas a estas tres grandes tecnologías que apalancan la plataforma actual, yo diría, uno es construir el futuro a través de aterrizar el presente, porque al final cuando tú piensas en plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, definitivamente en ellas estamos introduciendo las tecnologías que habilitan la creación de ese futuro. La gente me dice, oye, ¿se han olvidado del metaverso? La respuesta es en lo absoluto. De hecho, parte del metaverso se construye con las plataformas actuales y un ejemplo son los filtros de Instagram, donde utilizamos realidad aumentada. Pero particularmente nosotros para México estamos trabajando en estos frentes porque el mercado hoy lo que está buscando es reducir la fricción, hacer más con menos, o sea, el crecimiento eficiente. Y en muchos casos la discusión de eficiencia en ocasiones prevalece al tema de posicionamiento en el mercado, ¿no? Entonces, he notado un mercado que está buscando optimizarse, crecer, desarrollarse y comprendiendo que hoy la transformación digital y cómo esto a través de la mercadotecnia y plataformas como las nuestras se pueden lograr. Entonces, mira, a nivel global estamos experimentando un uso de nuestras plataformas récord, 3.7 mil millones de usuarios al mes en la plataforma de Facebook, por ejemplo, y también un crecimiento muy acelerado en nuestras plataformas de Reels. De hecho, el 40% de las empresas que promocionan sobre nuestra plataforma ya adoptaron el formato de Reels. Y algo muy interesante es que cuando vemos cómo el consumidor está buscando acceder a los servicios, productos o experiencias de las empresas, hoy el 66% de los internautas en México quieren interactuar con las organizaciones igual que lo hacen con su familia y amigos a través de WhatsApp, ¿no? ¿Y cómo
¿Cómo lidian con TikTok, que es un competidor extraordinariamente fuerte y que no podemos dejar fuera de la ecuación? TikTok tiene una propuesta, pero hay que entender que la plataforma integrada de Meta es el que permite el mayor número de alternativas, generamos comunidad y algo muy interesante es que nosotros sí estamos enfocados a la convertibilidad. Solamente por darte un ejemplo muy rápido, en Q4 del 2022, ¿no? A través de algunas de las herramientas que tenemos, hemos logrado que en Discovery Commerce, por ejemplo, la conversión se incrementara en un 20%. Y algo muy importante de esto es que las organizaciones quieren invertir, pero quieren convertir, generar negocio y monetizar. Y ahí es donde la flexibilidad, la amplitud y la diversidad de plataformas que nosotros tenemos integradas para cualquier empresa, organización, emprendedor, no tiene comparación con otros. Y ahora, justamente hablando del tema de monetización, que es la principal fuente de ingresos de Meta, ¿cuál es el estado de salud en este rubro actualmente en México? ¿Te refieres a monetización? Sí, a monetización, publicidad digital, ¿cómo les está yendo en México en particular? Mira, tenemos resultados muy positivos y estamos por encima del estándar y la media del mercado. Y aquí básicamente yo te podría hablar de algunos ejemplos, por ejemplo, el hecho de cómo estamos embebiendo la tecnología de Machine Learning, inteligencia artificial, en algunos de nuestros productos. Por ejemplo, cuando te hablo de Advantage Shopping Campaigns, ¿no? Que es una de las características que tiene nuestra plataforma, aprovechamos y apalancamos aprendizaje de máquina para que las empresas puedan combinar hasta en 150 factores la audiencia, el tipo de contenido creativo, etcétera, y eso nos puede optimizar los resultados. Solamente el utilizar este servicio le ha dado como resultado a las organizaciones en promedio un 32% de incremento en ROAS. Eso para nosotros es monetización de nuestros clientes hacia sus usuarios, que al final se traduce en un mayor negocio para nosotros. Entonces, mucho de lo que yo te voy a ir compartiendo, Jimena, a ti, a la audiencia, es que el éxito de Meta en el mundo y en México se deriva de lo que vemos que es el éxito de nuestros clientes y el éxito de los clientes o consumidores de nuestros propios clientes. Y creo que esa cadena de valor es muy interesante porque definitivamente cambia el formato y cambia la conversación. Definitivamente se escucha como un panorama muy alentador. Y, por ejemplo, en los mercados, a los inversionistas les está cayendo muy bien, no solo este año de eficiencia que están aplicando desde la Superdirección General, el control de costos, sino también, pues, los anima un poco, ¿no? Este mejor panorama que se está viendo en el mercado de la publicidad. Pero, ¿qué va a pasar, Marco, en el caso de que sí aparezca una recesión? ¿Están ustedes dentro de Meta o incluso desde México o Estados Unidos viendo ya un cambio en los anunciantes, en su comportamiento, de si están comenzando a reconsiderar el gasto en las plataformas de Meta? Mira, lo estamos viendo para bien. O sea, definitivamente el hecho de que la convertibilidad, la eficiencia y la efectividad de nuestras plataformas esté incrementándose y lo esté haciendo día con día, semana con semana y mes con mes, y esto es real, es factual, ¿no? Nos permite hacerlo. Pero ahora que hablabas del mercado, es una de las cosas que se habló en el pasado y una observación que se le hizo a Meta es, oye, ¿qué pasa con tu competencia y video corto? ¿No? Y el tema es, ve la efectividad que estamos teniendo con Reels, por darte un ejemplo. Entonces, esa es la mina de oro ahorita. En este momento es la plataforma de mayor crecimiento para nosotros en la industria. En todos los mercados. En todos los mercados. México no es la excepción. Aparte, debemos considerar que solamente en Latinoamérica tenemos en la parte de creación de contenido, ¿no? Más de 3 dentro de los 10 mundiales más grandes en cuanto a los mercados. Entonces, aquí tenemos que entender que el poder capitalizar esta capacidad de generar contenido que conecta en un formato de video corto como el de Reels es muy importante y mucho se habla en cuanto a la eficiencia y eso típicamente se ve en cómo hago que gaste menos. Una cosa es reducir el gasto, pero otra cosa es cuando tú reduces la inversión. Y cuidado, porque si tú puedes tener una inversión que te dé un alto rédito, como en plataformas de Meta, tu evaluación debería ser ¿cuánto más podría crecer de tal manera que tenga que optimizar mis recursos en una menor cantidad? Y esa es la conversación que estamos teniendo hoy con muchos de los líderes de negocios y emprendedores del país. Digamos que es así como tú te estás preparando ante un posible escenario en donde se vea un poco más retador el tema para Meta en cuestión de cuando ya se reflejen los ingresos en los estados de resultados. Nosotros estamos transformando el mercado para que comprenda
la viabilidad y el alto impacto que tiene la inversión en nuestras plataformas para que ellos se enfoquen más en crecimiento que en optimización. Me queda clarísimo que Reels es una gran apuesta. ¿Qué otras prioridades tienes tú, Marco, dentro del mercado mexicano? Porque seguramente tienes algún otro proyecto prioritario. Mira, la parte de conversational commerce es algo que está sucediendo hoy y todo lo que tiene que ver con mensajería de negocios. Es impresionante realmente si yo te abro la puerta a lo que está sucediendo allí. Entonces, nosotros hoy estamos trabajando fuertemente para que esto se habilite en el mercado. Probablemente escuchaste en algún momento que ya tenemos habilitado la parte de payments a través de WhatsApp en un mercado como el de Brasil. Es un mercado que ha sido sumamente innovador. No puedo decirte cómo está la agenda de México, pero te podría decir es una práctica que queremos extender a Latinoamérica y el resto del mundo porque sabemos que tiene un valor primordial. Pero eso sería algo muy interesante de ver, sobre todo tomando en cuenta el contexto que vive México, en donde cada vez se amplía más la oferta de servicios financieros y no solo a través de la banca tradicional. Ya tenemos a varias empresas dando la batalla, entonces sería algo muy interesante ver a WhatsApp entrando ya ahí con el WhatsApp Payments en México. Y algo que es bien interesante, algunos de los clientes más grandes que tenemos para WhatsApp y la parte de negocios de WhatsApp son las entidades financieras, son los bancos, son las aseguradoras. Entonces realmente yo te diría, esto lo interesante es que habilita un ecosistema que genera propiedad intelectual, que genera empleabilidad, que genera un mayor retorno, mayor eficiencia. Es como te digo, si yo llevo la conversación a cómo te optimizo y te reduzco el gasto, tengo un límite, pero cuando yo hablo contigo alrededor del potencial de crecer el negocio, la limitante es cada vez menor, porque estamos hablando de potencial contra un número observable. Ahora, particularmente si yo te hablo de ejemplos, mira, podemos pensar en la banca o podemos pensar en el retailer o en el e-commerce. Este medio, por el nivel tan bajo de fricción y cómo habilita al consumidor, el 75% de las interacciones que han tenido ellos a través de WhatsApp terminan con un pedido. Y estamos hablando de que este medio fue usado por más de 8 millones de usuarios en el último reporte que tenemos y 200,000 usó el chatbot. Entonces, ese es el potencial que puede existir en una plataforma como estas. ¿Al menos alguna ventana en donde tú consideres que ya pudiera empezar a implementarse en México? ¿Tienen no tenemos un deadline porque definitivamente ese es un trabajo directamente con las entidades reguladoras y conforme a lo que nosotros conocemos es un tiempo que no podemos definir. ¿Y qué más planes tienen con la inteligencia artificial? Sobre todo ahora que también vemos a otras grandes tecnológicas que se están metiendo en una carrera muy particular y que tú sabes muy bien, ¿no? Tenemos a Microsoft con ChatGPT, Elon Musk diciendo que ya también va a sacar su empresa de inteligencia artificial. Bueno, Alphabet también ya está trabajando en lo suyo. Meta tiene planes en ese sentido o piensa trabajar con otro tipo de chatbots. ¿Cuál es ahí su posición? Nuestra posición es definitivamente el que creemos que se debe explorar el uso y la aplicación de esa tecnología. En nuestro caso lo utilizamos en factores clave que es cómo generamos comunidades más fuertes, cómo facultamos el descubrimiento de productos, servicios y experiencias que sean afines a tu preferencia, afines a tus intereses. Y la otra parte es cómo generamos mayor diversidad e inclusión, porque cuando tú piensas que la inteligencia artificial te permite que una persona que tal vez no tiene toda la experiencia interactúe con una plataforma y tenga sugerencias, cuando hablamos de que una persona probablemente que tiene algún impedimento visual pueda utilizar la voz para hacer la traducción o alguien que no habla múltiples idiomas se pueda comunicar con cualquier persona. Ese tipo de servicios para nosotros habilita la integración de comunidades. Entonces, a través de lo que es nuestro equipo que trabaja en los fundamentos de inteligencia artificial, lo que nosotros hemos hecho es decir, la inteligencia artificial es una tecnología que queremos que funcione para el bien de las comunidades y las personas. Estamos explorándolo, pero lo estamos haciendo de forma abierta, integrando a la comunidad educativa, a los líderes de opinión, a la parte del sector público, ¿no? Legislativo, etcétera, de tal manera que realmente crezcamos estas plataformas y estos servicios considerando múltiples puntos de vista y manteniéndonos dentro de esta norma de que tiene que ser algo positivo y constructivo para la generación de valor a la comunidad y la gente. ¿Y cuál es tu opinión en particular de la inteligencia artificial? Me queda claro que se ve que eres optimista respecto a este tipo de herramientas, pero ¿tu opinión cuál es? Sobre todo cuando se habla que hay ese miedo, ¿no? En el exterior de que la inteligencia artificial puede empezar a recortar aún más trabajos. Creo que estamos en una etapa tan temprana y embrionaria de la inteligencia artificial que cualquier escenario es posible. Mi postura y mi perspectiva alrededor de esto es que definitivamente es una tecnología que para mí va a habilitar el potencial humano.
Pero como cualquier tecnología, el uso que le demos es lo que la hace o positiva y constructiva para la gente o no. Tal vez mi enfoque va alrededor de decir, es tal el potencial de estas plataformas tecnologías que si las orientamos y las utilizamos para cosas positivas y productivas, podrían generar un futuro y una nueva era para la humanidad en sí, como tal. Pero de nuevo lo digo, mucho depende del uso que nosotros le demos y de la intención que tengamos en su desarrollo. Y ahí es donde yo creo que precisamente cosas como las que está haciendo Meta, que integra múltiples organizaciones y perspectivas, lo que nos permite es darnos cuenta cuando estamos yendo en el camino correcto o cuando tenemos la oportunidad de desbordarnos hacia donde no queremos y corregir. ¿Y qué hay del metaverso? ¿Cómo entra en toda esta dinámica de todas esas partes del negocio que ustedes están impulsando? Mira, Reality Labs sigue trabajando, sigue innovando, estamos trabajando en las nuevas tecnologías que habiliten tanto la parte de realidad aumentada como realidad virtual, y la co-creación del metaverso es donde nosotros vamos a continuar aportando en muchos aspectos. Creo que ahí hay dos grandes aportaciones y oportunidades. La primera de ellas es la generación de ciertos estándares que permitan que la co-creación conjunta de industria, academia, creadores de contenido, influenciadores, educadores, etcétera, trabajen en crear eso, pero que todo tenga la capacidad de interoperabilidad. Eso es muy importante y es parte de lo que estamos haciendo. Y lo segundo, obviamente, es crear esto, déjame llamarle este canvas, ¿no? Este lienzo que permita que construyamos algunos ejemplos que sean el faro para que otras personas o instituciones u organizaciones definan el camino por el cual quieren construir servicios para el metaverso. Yo diría, estamos trabajando desde la parte de crear los estándares, crear estos faros o estos ambientes que demuestran el potencial de una tecnología futura espectacular, al tiempo que estamos trabajando en los dispositivos, que va seguramente a permitir que cada vez más gente se integre a lo que es ya una comunidad digital y que logremos esa inclusión, como te digo, donde la inteligencia artificial combinada con este tipo de hardware va a habilitar a que más gente más rápido pueda integrarse y transaccionar a través de las plataformas sociales. Y tú dirás, Marco, ¿qué es transaccionar? ¿Es payment vía WhatsApp o mira, transaccionar es enviarte un mensaje, transaccionar es estar en stories, transaccionar es tomar una clase en línea, transaccionar es comprar un producto o publicarlo en el marketplace? Eso es a lo que yo me refiero con transaccionar. ¿Cuántos empleados tiene Meta en México? Mira, yo calculo que estamos alrededor de unos 180 personas operando, pero realmente Meta México se nutre de toda la colaboración que tenemos con el grupo regional y obviamente con la estructura global. Meta es una organización que se apalanca en la generación de comunidades y es una estructura muy matricial. Entonces, el decirte, la gente de México que opera para Meta puede estar enfocada o no para el país solamente, al igual que la gente que tenemos en otras geografías puede estar o no enfocada para México. Entonces es muy subjetivo. En realidad nosotros pertenecemos a una estructura global que en diferentes formatos operamos para apoyar el éxito de nuestros clientes y consumidores en el país. Entonces ahí no te puedo dar un número, porque es matricial la estructura. Pero lo que sí te puedo decir de nuevo es México es punta de lanza en muchas de las prácticas. Mira, por ejemplo, para Reels lo fuimos, para lo que fue un formato interesante de Reserve, InStream Reserve también lo fuimos. Estamos siendo hoy punta de lanza para todo lo que es Conversational Commerce en la parte de Business Messaging, Unpaid Messaging. También estamos allí junto con otros 3 países nada más. Entonces, eso te habla de que independientemente de cuántas personas o no colaboren o estén sentadas en las oficinas locales, lo importante es el esfuerzo global para que en México creemos oportunidades que después se van a escalar a nivel global. Es impresionante y creo que es parte de lo que a todos los que colaboramos en Meta, en este país y en el mundo, nos da como esa oportunidad de saber el nivel de impacto y la responsabilidad que eso implica. El hablar de una organización que tiene la oportunidad de contribuir constructiva y positivamente a más de 3.7 mil millones de seres humanos en el planeta, es algo que a mí... es casi la mitad de la población. Es impresionante. Mundial, sí. Es impresionante. Entonces, lo que te quiero decir es algo que implica una gran responsabilidad, muchísima humildad y capacidad de aprendizaje, de aprender, pero también requiere mucha convicción.
mucha convicción de hacer lo que consideras que es correcto al tiempo que escuchas. Pero es un honor, la verdad es que es un honor y es una gran responsabilidad tener ese nivel de impacto. Me gusta mucho esto que comentas para dar pie a una pregunta quizá difícil, ¿no? Porque dentro de toda esta estructura global, Meta acaba de informarle a su planilla gerencial que se prepare para comunicar despidos y esto te involucra claramente. ¿Cuántos empleos se están recortando en México? No tengo una cifra, es un proceso que está realizándose en este momento, pero lo que sí te puedo decir es, México sigue siendo prioridad y en esas decisiones se refleja. Y también te tengo que decir, es necesario y fue necesario en su momento la estrategia que Mark ha dictado, que es pasar a esta parte de la eficiencia. Uh-huh. Pero como yo te traducía cuando me preguntaste, Marco, para ti en México, ¿qué significa y cómo lo traduces? Es el año del crecimiento eficiente. Uh-huh. Y eso es lo que te puedo compartir. Y ahora, Meta está llamando al 2023, pues sí. Tú dices, muy bien, el año de la eficiencia y su nombre lo dice todo. Ya me explicaste muy bien que la cuestión de reducción de costos implica mucho más que nada más el simplemente recortar empleos o el cortar de tajo presupuestos, etcétera. Se trata de ser ágiles. ¿Cuáles son tus planes para mejorar en el rubro de los anuncios, los proyectos especiales, pero considerando que tienes que ser tú ágil como líder? Mira, nosotros estamos muy enfocados a optimizar el tiempo de todos nosotros para dedicarnos a lo que más importa. Y ahí es como priorizas. Tienes 24 horas igual que cualquier persona en el mundo. Por lo tanto, es en qué estamos priorizando. Primero en estas 3 cosas que yo te hablé, que es donde estamos poniendo la gran inversión y el foco. Lo segundo es en aprender y escuchar. Y tomar eso que escuchamos rápidamente como retroalimentación, le enviamos a los grupos responsables, que eso puede ser grupos de ingeniería, producto, implementación, comerciales, marketing, y eso inmediatamente generamos una respuesta. Entonces, esa agilidad viene de una, yo te diría, de una profunda escucha que se traduce en toma de decisiones, que se traduce a su vez en la priorización de lo que tienes que hacer. Y así es como estamos operando. Entonces, al día de hoy yo te diría, cada vez que alguien dice, tengo mucho en mi plato, la primera pregunta es, ¿qué es lo que hace la mayor diferencia hoy para que el futuro sea todavía más brillante? Y ahí tienes tu propia respuesta para decir qué priorizas, qué delegas o qué simplemente dices no. Uh-huh. Eso es interesante para los escuchas. ¿Y cómo te has sentido tú desde que llegaste a Meta en junio de 2020? Ya van a ser 3 años. Me siento retado, me siento inspirado, me siento agradecido y me siento también con algo que está muy dentro de mi ADN y de todos mis colaboradores en la compañía y es, me siento inspirado a construir el futuro. Porque ya no solamente es lo que fue, realmente hoy en Meta estamos innovando permanentemente en todos los frentes. Esto que hablamos de la eficiencia implica la innovación, no solamente la agilidad, es la parte de cómo innovas, cómo hacemos más cuando parece que existen menos recursos, ¿no? Y fíjate lo que dije, cuando piensas o parece que existen menos recursos. Y la verdad es que estamos tan enfocados en las grandes oportunidades del mercado que más bien me faltan recursos para lograr ese gran potencial, ¿no? Hacerlo todavía más rápido y en menos tiempo. Pero estoy muy satisfecho, muy inspirado y muy agradecido. Y me imagino que ya ha habido un par de veces que te has sentado con el mismísimo Mark Zuckerberg. Si es así, ¿qué le has aprendido? No he tenido la oportunidad de sentarme directamente con él. Eso es un hecho. Pero lo que puedo aprender es, obviamente, se refleja en muchísimas interacciones. Y yo te diría, simplemente en los últimos anuncios, el nivel de valentía y el nivel de accountability que yo sentí en un líder del calibre de Mark fue inédito en mi carrera profesional. Y he tenido la oportunidad de colaborar con grandes líderes, de calibres globales también. Uh-huh. Pero nunca había visto un líder con ese nivel de accountability, ese nivel de humildad, pero a la vez con ese nivel de claridad y con ese nivel de convicción de que era lo correcto, a pesar de que iba a ser un momento muy difícil y muy complejo para muchos de nosotros. Y la otra parte que yo diría es ese balance entre tomar una decisión compleja de negocios, pero hacerlo con el nivel de humanidad que vi en los colaboradores y ex colaboradores de la compañía, tampoco tenía para mí un precedente en otras organizaciones. Entonces yo diría, solamente con esas 2 cosas, Mark me ha parecido un líder de otro calibre y extraordinario. Esto fue La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día podcast con Jimena Tolama. Te invitamos a escucharnos pronto en la siguiente conversación. Que tengas un día muy productivo.